Lo habíamos anticipado en el comienzo de nuestro programa de esta noche. Está con nosotros el ingeniero Juan Cesoni, que es vicepresidente de Enerfe. Siempre un tema importante, el tema de la energía, para hablar en todo momento. Juan, gracias por la presencia, bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarme. Placer estar acá. Bueno, yo lo decía recién, ¿no? Desde hace ya algunos años, algún buen tiempo, y sobre todo mirando hacia el futuro, la energía es el gran tema, ¿no? Hoy el mundo se debate principalmente en torno a la cuestión energética. Podemos ver lo que está pasando en Europa, cómo la cuestión energética está en la centralidad de la estrategia de los estados centrales, es decir, Estados Unidos batalla de alguna manera con Rusia por la provisión de insumos energéticos a Europa. Europa, continente que carece, podemos decir, de suministros propios en lo que hace a energías fósiles. Y por lo tanto Europa hace ya varias décadas que viene con un programa para lograr la transición energética, porque sabe de su dependencia, entonces está haciendo grandes inversiones para poder desarrollar energías renovables a niveles que le permitan hacerse autosustentable. Bueno, esto viene a colación de qué es lo que está pasando en todo el mundo, que es lo que nos pasa también a los argentinos, es lo que pasa en América Latina, es lo que pasa en Asia también. El mundo tal y cual lo conocemos no funciona, no existe sin energía. Indudablemente, y estás a cargo de la vicepresidencia de Enerfe. ¿Cuál es bueno, tu experiencia en lo que llevas de gestión en cuanto a este organismo que, bueno, obviamente tiene la responsabilidad de la energía, ¿no? Bueno, Argentina es un país que tiene sus reservas petroleras en declive desde hace un buen tiempo, y eso viene revirtiéndose con el desarrollo de Vaca Muerta. Es un país que en materia de energías renovables no tiene un gran desarrollo, y que en materia de energía nuclear tiene una base importante, es uno de los países de la región que mayor desarrollo tiene allí. ¿Por qué digo esto? Porque en ese concierto nacional Santa Fe es una provincia consumidora neta de energía. Santa Fe no tiene hidrocarburos, Santa Fe no tiene represas hidroeléctricas, Santa Fe no tiene generación propia, salvo alguna central térmica que funciona lo que se llama por ciclos combinados, o sea, puede funcionar con fuel oil o con gas. Una de esas la tenemos en Sauce Viejo, aquí cerca, la otra en Timbúes, pero en general Santa Fe es una provincia consumidora. Así todo, tiene a la empresa provincial de energía, que es una de las mayores distribuidoras de electricidad del país, tiene una de las redes más grandes de distribución eléctrica del país, es decir, en cada rincón de nuestra provincia, en cada pueblito, inclusive en una isla, hay personas que tienen acceso a la electricidad gracias a esta empresa distribuidora. Ese es el desafío que tenemos los santafesinos. Y por otro lado, tenemos en nuestra provincia un enorme gasoducto, que es el GENEA, el gasoducto del noreste argentino, que es la obra de infraestructura energética más importante que construyó nuestro país en los últimos 30 años. Hacía décadas que no se construían gasoductos, y esa fue una obra importantísima. Pero esa obra, que se terminó en el 2017, tiene a decenas de miles de santafesinos viviendo al lado del gasoducto, pero que adentro de sus casas no tienen gas. Ese es el desafío que nos planteó el gobernador. Cuando asumimos, con Juan D'Angelo Sante, mi compañero en Enerfe, el gobernador nos dijo: tengo más de 100.000 santafesinos viviendo al lado del caño de gas más importante que construyó la Argentina en los últimos 30 años, y esos santafesinos, esas empresas, esos empresarios no tienen gas en sus domicilios. Trabajen sobre eso. Claudia, indudablemente que el tema es múltiple, ¿no? Sí, sin duda. Hablabas justamente del gasoducto, y estamos a la puerta de empezar con el gasoducto metropolitano. El gasoducto metropolitano es una consecuencia de esto que acabo de decir. Nosotros, cuando asumimos la dirección de Enerfe, nos planteamos el objetivo de explotar al máximo ese gran gasoducto que es el GENEA. Eso implicaba desarrollar cerca de 40 localidades en el centro norte provincial que están distribuidas, podemos decir, a lo largo del gasoducto, y que no tenían suministro. Pero también pensar de manera inteligente cómo podíamos, con obras astutas, podemos decir, desde el punto de vista ingenieril, lograr al menor costo el mayor impacto en materia de distribución posible. Por eso imaginamos un gasoducto como el metropolitano, que reúne en su traza a 7 localidades.
que integra toda la zona metropolitana santafesina. En el extremo oeste, Esperanza; en el extremo este, Arroyo Leyes, la gran metrópoli Santa Fe, y atraviesa en su trazado la localidad de Recreo, la localidad de Montevera, llega a Arroyo Aguiar, el norte de Santa Fe, toda la zona de urbanización futura de la ciudad de Santa Fe, y la costa, esa zona que está integrada a la dinámica social de nuestra ciudad, pero quizás no está del todo integrada con los servicios que la ciudad presta, porque salvo la electricidad o el transporte, porque va alguna línea de colectivo, el resto de los servicios no están presentes allí. Entonces había que integrarlo también a la matriz de servicios, podemos decir. Eso es lo que viene a resolver el gasoducto metropolitano. Hay un tema técnico que me gustaría que lo pueda desarrollar Juan, y que tiene que ver con el cruce de la laguna Setúbal del gasoducto, para que nos comentes por dónde la va a cruzar, de qué manera la cruza, a qué profundidad, bueno, algún detalle técnico para que la gente de alguna manera se dé cuenta y advierta la complejidad, la calidad de la obra que tenemos en la puerta. Bueno, allá hace varios años que en nuestro país y en el mundo en general se viene utilizando una técnica que se conoce como tuneleo. Básicamente, para que quienes nos escuchan comprendan, antes cuando había que enterrar un caño lo que se hacía era una zanja y se iba tirando el caño dentro de esa zanja y luego se tapaba. Hoy se sigue construyendo de esa manera, pero hay cruces especiales que se denominan, por ejemplo, cuando hay una ruta, cuando hay una vía ferroviaria, cuando hay un curso de agua, como puede ser el Salado también, que nosotros lo vamos a tener que cruzar. Verdaderamente hacer una zanja es muy compleja, hay que romper la infraestructura anterior y después hay que reponerla. Entonces se ha desarrollado esta técnica que se llama tuneleo. En una situación todavía más compleja, ese tuneleo se transforma en lo que se llama una perforación horizontal dirigida. Es una técnica básicamente donde se va enterrando un conjunto de barras, digamos, ¿sí? Con una máquina que lo va enterrando como si fuese una mecha. Imagínense un taladro con una mecha muy larga que va perforando en dirección horizontal, y mediante seguimiento satelital se le va indicando a la punta de esa mecha por dónde tiene que ir haciendo la perforación. Bueno, esa técnica nosotros la vamos a implementar para cruzar el Salado, que es un cruce complejo también, pero principalmente para cruzar la laguna Setúbal. La laguna Setúbal, que nosotros la conocemos como una laguna, en realidad es un arroyo. Hace unos 10 años atrás, un geólogo muy importante de la ciudad, el doctor Carlos Ramonel, nos enseñó a todos los santafesinos a través de unos estudios que él publicó, que lo que nosotros durante décadas o quizás un centenar de años hemos visto como una gran laguna al costado de la ciudad de Santa Fe, en realidad es la continuidad de unos arroyos que vienen del norte, entre ellos el Arroyo Leyes, la Zanja Brava, ¿sí? Y que salen en el sur de la ciudad de Santa Fe por la zona del puerto. Bueno, ¿qué pasa? Que en realidad ese sector es un sector de delta. ¿Qué significa esto? Que esas islas que nosotros vemos ahora porque la laguna bajó, porque el Paraná bajó, en realidad son islas que se están formando y se están consolidando y todo el tiempo están cambiando de lugar, ¿sí? Y van cambiando la morfología de nuestra laguna. ¿Por qué digo esto, Gustavo, Claudia? Porque ahí, en esa complejidad radica el gran desafío, porque nosotros tenemos que imaginar una obra, pasar un caño por debajo de un arroyo, de una laguna, pero no sabemos cuál va a ser la condición de esa laguna dentro de 20 o 30 años. Entonces los equipos de científicos, ingenieros, técnicos, lo que hicieron fue estudiar y proyectar las condiciones de la laguna a 50, 100 años vista para indicarnos a nosotros cuál es la mejor forma de atravesar la laguna y a qué profundidad. La profundidad que nos sugirieron es de 20 metros. 20 metros por debajo del lecho. 20 metros por debajo del lecho. Imagínense que eso no podría hacerse por zanjeo, porque no hay brazo de máquina vial, digamos, que pueda resolverlo. Entonces hay que implementar esta técnica. Y lo novedoso es que nunca, jamás se ha realizado en la República Argentina un cruce horizontal por perforación horizontal dirigida de semejante longitud. ¿Y eso por dónde va a ser? Eso va a ser en la zona, para que nos ubiquemos más o menos, del Chaquito, ¿sí? Sí. Donde termina la ciudad de Santa Fe y empieza la localidad de Montevera, ¿sí? Ahí hay un paraje que se denomina el Chaquito. Bueno, en ese sector hemos determinado que es la mejor zona para realizar el cruce. ¿Por qué? Por la distancia,
porque más hacia el norte las distancias son más largas. ¿Y de qué distancia va a ser la perforación, digamos? El cruce tiene una longitud máxima de 1850 metros. Muy buena la pregunta, Gustavo, porque nosotros decimos que el cruce de la laguna depende del río. La longitud del cruce y la forma de cruzar nos la va a determinar el río. ¿Por qué te digo esto? Todos sabemos cómo es la obra pública. Por suerte el gasoducto metropolitano lo venimos haciendo a un ritmo aceleradísimo y lo que queremos es aprovechar una condición extraordinaria que nos presenta la naturaleza. Estamos en una condición de bajante extrema desde hace 1 año y medio, 2. Y nosotros lo que decimos es, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder aprovechar esa condición y reducir los costos de la obra. Pero la naturaleza es la naturaleza. No sabemos qué nos depara dentro de los próximos 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, en el momento en el que se decide realizar el cruce, hay que observar en qué condición se encuentra el río y ahí determinar en realidad cuál es la metodología y la longitud del cruce. Nosotros entendemos que vamos a poder hacerlo de esta manera. Interesantísimo, interesantísimo. Me quedé anonadada con la explicación y con la obra importantísima que muchas veces uno no conoce, la gente no conoce. Como bien se dice, las obras que van por debajo de la tierra no se ven. También otra cosa que pocos conocemos es que en San Lorenzo la provincia cuenta con una planta fotovoltaica, que es la única en Santa Fe. Y esto tiene que ver con lo que decías, que Santa Fe es una gran consumidora de energía. Bueno, quizás empezamos también a producir algo en la planta fotovoltaica, ¿no? Así es, Santa Fe tiene desde hace ya unos 5 años un parque fotovoltaico de 1 megawatt de potencia instalada, megawatt pico, y es el único parque fotovoltaico de la provincia de Santa Fe, pero también hay que decirlo, es uno de los únicos del país. ¿Por qué digo esto? Porque viste que, como todo en los medios de comunicación, lo que no escuchamos es como que no existe, pero lo que escuchamos muchas veces es como que existe muchas veces. Sí. Entonces como que vivimos en la ilusión de que en algún lugar de nuestro país hay cientos de parques fotovoltaicos, porque claro, escuchamos hablar de Cauchari 200 veces, creemos que son 200 parques, no, es uno, es el mismo, ¿sí? O sea, tampoco hay tantos parques fotovoltaicos en nuestro país, eso hay que saberlo. Es una tecnología que en el mundo tiene muchos años de desarrollo, que en algunos países ha logrado niveles de implementación muy importantes, por ejemplo en los países europeos, en algunos países asiáticos que son productores de los paneles fotovoltaicos también, y que en América Latina se viene desarrollando con fuerza desde hace ya un poco más de 1 década. Lo mismo pasa con la energía eólica, lo mismo pasa con la biomasa, distintas formas de implementación. ¿La energía eólica dónde se piensa desarrollar en Santa Fe? Principalmente la energía eólica lo que necesita son vientos constantes. Ajá. ¿Sí? No vientos fuertes, que eso también es algo importante para desmitificar, digamos. No es que hacen falta grandes vientos, sino niveles constantes de viento. Que siempre haya viento. Claro, digamos. y que esos vientos constantes tengan cierta velocidad que permitan justificar una inversión de esas características. Son inversiones importantes, estamos hablando de que una torre eólica puede medir hasta 100 metros de altura. ¿Sí? Imagínense, es una bestia, podemos decir, parada, un molino enorme parado ahí. Entonces, bueno, requiere condiciones especiales. Santa Fe tiene una condición de vientos medianamente constante a determinadas alturas, ¿sí? En determinados lugares que nosotros estamos mapeando, que estamos midiendo, no tiene grandes velocidades, ¿sí? O sea que no tiene gran potencial allí de generación, pero lo cual no quiere decir que lo vayamos a desestimar. Nosotros estamos estudiando opciones en entornos lagunares, por ejemplo, para desarrollo eólico, entiéndase Laguna La Picasa, Melincué, en la zona de Mar Chiquita, en el límite con Córdoba, porque esos entornos lagunares lo que presentan es una condición de despeje, ¿sí? Donde no hay obstáculos, ¿sí? Hay poca edificación, hay poca arboleda, ¿sí? Se reduce lo que se llama la rugosidad del suelo, ¿sí? Y eso favorece la circulación del viento. Entonces en esos entornos estamos realizando mediciones. Y también tenemos mediciones hechas en materia de radiación solar. Hay estadísticas mundiales, ¿sí? Satelitales. La NASA, por ejemplo, publica estadísticas, pero nosotros realizamos también algunos seguimientos. Y el centro norte de la provincia de Santa Fe presenta condiciones muy favorables. Hay que entender que, primero, las condiciones tienen que ser favorables. Y segundo, el lugar donde uno va a instalar un parque,
Porque una cosa, por eso hablaba de los parques solares, ¿no? Una cosa es un parque solar y otra cosa es paneles fotovoltaicos en el techo de un supermercado, de un hospital, ¿sí? Que es para un consumo puntual, para un consumo local. Cuando uno está pensando en un parque fotovoltaico, lo que está pensando es en generar una gran disponibilidad de energía en un sector de la red, de la gran red de transporte o distribución, donde hace falta mucha cantidad de energía. Entonces tienen que coincidir estas situaciones. Y además esa red tiene que estar en condiciones de poder recibir toda esa cantidad de energía. No es que uno pone un panel y se conecta donde quiere. La red tiene que estar preparada para recibir toda esa energía, si no genera un problema. Entonces nosotros hemos localizado en el norte de la provincia de Santa Fe, en lo que se llaman los terminales de red, en la zona del departamento Obligado, en la zona del departamento 9 de Julio, en el sur también, por la zona de Firmat, Venado Tuerto, ¿sí? Sectores donde sería favorable para la red tener mayor disponibilidad de potencia, la red estaría preparada y donde las radiaciones solares podrían ser buenas, aceptables. Hay allí al menos 5 proyectos en marcha, estamos a la espera de que EPE pueda licitar esos proyectos porque los va a licitar la empresa provincial de energía y nosotros estamos, sobre la base de los estudios que hemos realizado, delineando otros proyectos vinculados sobre todo con la disponibilidad de tierra, porque ese es un tema, uno tiene que ir a poner esto en algún lugar donde haya espacio, donde obviamente no se afecte un bosque nativo, por ejemplo. No es que digo, bueno, acá hay campo, entonces voy y hago lo que se me ocurre en el campo. Si hablamos de energías renovables, estamos hablando de cuidar la naturaleza. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda de disponibilidad de buen suelo, para sintetizarlo de alguna manera, para poder tener otros desarrollos. Pero, por ejemplo, puntualmente, en la zona de Casilda, vamos a hacer un parque fotovoltaico pura y exclusivamente para la empresa de aguas. La empresa de aguas de Santa Fe es el mayor consumidor de energía eléctrica de la provincia. No hay ninguno más grande por lejos, muchos escalones por encima de cualquiera, la empresa provincial de aguas. Entonces nosotros lo que dijimos es, vamos a firmar un convenio con ustedes para que ENERFE pueda suministrarlos de energía verde, que el agua que circula en la provincia de Santa Fe se impulse con energías renovables. Es un tema tan amplio que obviamente nos podríamos quedar hablando todo el programa, pero me quedan un par de consultas rápidas sobre el tema del gasoducto metropolitano que realmente me parece interesantísimo, ¿no? ¿Hay una estimación, aunque más no sea aproximada, del plazo de ejecución, de cuándo estaría más o menos la obra terminada? Y lo último, ¿qué relación o interconexión va a tener el gasoducto metropolitano con la obra de gasoducto que se viene construyendo desde el sur del país? Bueno, el plazo de ejecución es de 14 meses, el plazo estipulado en pliegos, ¿no? Nosotros estimamos que para mitad del año próximo, del 2023, más o menos mediados, finales, último semestre del 2023, esta obra debería estar culminada. Culminada y operativa, ¿no? El plazo es con entrega, digamos, en funcionamiento. Y la vinculación con aquel gasoducto que vos mencionás, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que se licitó, se terminó de licitar hace pocos días, es importante la pregunta porque el GENEA en realidad es un gasoducto que fue diseñado para importar gas. No nos olvidemos que hace 15 años atrás Argentina hablaba de una crisis energética. A los argentinos nos faltaba gas, nos faltaba energía. Entonces salíamos a buscar, en Bolivia, por ejemplo, un posible proveedor. Sí. El problema es que Bolivia tenía mucho gas, pero no teníamos cómo traerlo a ese gas. Entonces habría que construir un gasoducto que pudiese traer el gas de Bolivia, pero además en esa discusión se hablaba de la integración energética de América Latina. Sí. Recuerden que Venezuela también es un gran productor de derivados de los hidrocarburos. Brasil es productor en lo que es el offshore, digamos, en su costa. Entonces se pensaba en la integración energética. Así fue concebido el gasoducto. Bueno, años más tarde se descubre el yacimiento de Vaca Muerta y Argentina se da cuenta que tiene 200 años vista de provisión de gas sin ningún problema. Y vuelve a tener otro problema, que es, tenemos el gas, sabemos cómo sacarlo, es más, lo estamos sacando, pero no lo podemos transportar. Entonces hay que construir un gasoducto. ¿Por qué digo esto? Porque ese gasoducto, que va desde Vaca Muerta hasta Salqueló,
¿sí? Tratayén, Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Luego se extiende de Saliqueló a San Jerónimo, que es donde comienza el GNA. Es decir, que hay una conexión. El gas de Vaca Muerta va a llegar, podría llegar, hipotéticamente, a la provincia de Santa Fe una vez finalizada la obra completa. Qué interesante, ¿no? Realmente muy importante, Claudia. Realmente muy importante, y como bien decías, Gustavo, yo me quedaría un rato largo hablando de energía y escuchándote, Juan. Pero bueno, así es el tiempo en televisión, así que muchísimas gracias por estar y por aclararnos a todos lo que se está haciendo y cuánto cuesta a veces encender una luz o encender una llama en la cocina para que nos llegue el gas, para que nos llegue la luz a nuestras casas. Cada foquito de luz que se prende en nuestras casas, para que eso pase, quizás 10, 15, 20 años antes alguien tuvo que pensar cómo llevarle energía a ese lugar para que se prenda. Y cuando uno está encendiendo la cocina y cocinando, tiene que estar pensando también en los gasoductos y en esto que nos explicabas recién. Así que la importancia de la energía en nuestra vida cotidiana. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Juan, por la presencia, la palabra, el testimonio, la explicación realmente muy específica que hemos tenido a través de la palabra del ingeniero Juan Cesoni, vicepresidente de ENERFE.